Bueno, bienvenidos a la segunda etapa del desarrollo de la materia ética y deontología profesional. En esta oportunidad vamos a desarrollar las unidades 7 y 8, deontología profesional y el ejercicio de la abogacía. Va a ser el título de cada una de estas unidades. Respecto al concepto de profesión, profesiones liberales, deberes profesionales generales, vamos a tener que desarrollar diversas acepciones. Tenemos el diccionario de la Real Academia Española, que en su tercera acepción dice que profesión significa empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Desde el punto de vista jurídica, Alou Estela Maris, en Jornadas de Derecho, ha manifestado que la profesión comprende toda actividad desarrollada públicamente de modo habitual y como principal fuente de ingresos. Por su parte, Mosset Iturraspe, el autor, señala que se considera profesional a la persona física que ejerce una profesión. Es profesional aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. Y por otro lado, profesión es sinónimo de ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte. De manera que entonces esta diversidad de conceptos origina por lo menos dos grandes clasificaciones o criterios. El criterio amplio considera como tal a toda aquella actividad, exija o no título habilitante, que requiera de conocimientos técnicos que hayan sido adquiridos en cualquier establecimiento educativo o de hecho, que la misma sea realizada habitualmente y se presume además onerosa. El criterio restringido o estricto va a decir que este criterio es el ofrecido por Trigo Represas y López Mesa, y va a decir que se reserva la expresión profesional para quienes poseen un título universitario que avale el nivel técnico y de sabiduría y capacitación con que se desempeña en su específica actividad y preferentemente intelectual, cuyo ejercicio está simultáneamente vedado a quienes no tienen el respectivo título habilitante. Weingarten ha dicho, por otra parte, que un profesional se encuentra implicado en un sistema experto. La confianza que en él se deposita reside más bien en su capacidad abstracta, conocimiento experto que aplica, es decir, analizar el concepto completo. Lo que pretendemos en este sentido es que se analice en el manual del alumno donde se desarrolla esta posición del autor. De tal noción de actividad profesional no queda confinada a la que realiza quien posee un título universitario y así abarcaría a los no diplomados. Luego tenemos notas características que van a ser el significado de profesional, y esto va a ser la habitualidad, la reglamentación, la presunción de honorosidad, la autonomía técnica y en su caso sujeción a la colegiación, sumisión a normas éticas y sometimiento a potestades disciplinarias. De esta manera no vamos a encontrar que sea imprescindible aquí el título profesional universitario. Por otra parte tenemos Alterini y López Cabana, quienes en jornadas y encuentros de derecho hablan de tres soportes. Uno es la importancia o trascendencia de la actividad, en segundo lugar su dependencia de una habilitación conforme a la ley y en tercer lugar que está o debería estar reglamentada. No obstante, otra posición como la de Trigo Represa y López Mesa con criterio más estricto, vamos a tener que reservan la expresión de profesional para quienes poseen un título universitario que avale el nivel técnico, preferentemente intelectual, cuyo ejercicio esté vedado a quienes no tienen el respectivo título habilitante. Esto habilitará para que hablemos de actividad profesional liberal. Se agrega la característica de liberal. Trigo Represas y López Mesa coinciden en decir que es profesional liberal quien, poseyendo un título que lo legitima en su actividad, ejerce libremente su profesión. O dicho de otra manera, el que poseyendo título habilitante para ello desempeña actividades intelectuales y lo hace de forma autónoma. Abreviando entonces, decimos que el concepto de profesión liberal suele aludir a dos características, y esto es de que se trata de oficios en los que predominan las destrezas intelectuales por sobre las manuales, y en segundo lugar se ejerce liberalmente, es decir, sin subordinación por parte del prestador de servicios respecto del cliente.
Las otras concepciones se desarrollan en el manual del alumno y remitimos allí para su comprensión. Luego, en lo que respecta a los deberes profesionales, hay deberes típicos en toda profesión y particularmente vamos a tener en la profesión de abogado el secreto profesional, así como la solidaridad, propiciar la asociación de los miembros de su especialidad y finalmente la conducta honesta. Respecto de tales deberes en específico se debe estar a lo que la legislación al respecto exige y se desarrolla también aquí en el manual del alumno. La función del abogado en el campo jurídico se refiere a las posibilidades que se le ofrecen al profesional para actuar en el campo jurídico positivo y las consecuencias de esa actividad. Con relación a la norma positiva podemos clasificar los modos jurídicos que le es factible asumir al abogado y en este caso vamos a tener el caso de ser intérprete, crítico o valorativo o bien difusor. También en el manual que se va a subir a la plataforma vamos a encontrarnos con la fuente material prenormativa, así que derivamos su comprensión y desarrollo en ese manual. Para la unidad 8 vamos a hablar del ejercicio de la abogacía y los principios de independencia y libertad. Respecto de la independencia del abogado, este principio va a garantizar el respeto por la voluntad individual de no estar atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. Eso es lo que implica. Refiere también a la autodeterminación del profesional en orden a su conducta en el ejercicio de la profesión. Además, el abogado ejercerá su función con libertad e independencia sin otros límites que la ley y las normas deontológicas. Es decir, consiste en una jurisdicción autónoma de la plena soberanía de jueces y magistrados sin subordinación y sumisión. Significa que a la hora de decidir no puede recibir ni estar sujeto a instrucciones de terceros. Debe ser libre en cuanto a su dirección del asunto, de la cuestión que se ventila. El abogado debe evitar cualquier influencia externa que condicione su actuar profesional, incluso sus propios intereses. Decimos que la ley 7524, hoy con la nueva denominación del Digesto Legislativo 2275B, va a ser la que regule el ejercicio de los abogados y procuradores y remitimos a su estudio y análisis, sobre todo de lo que tiene que ver con el título 1, que comprende el capítulo primero, básico para estudiar, son los requisitos para el ejercicio profesional. En el capítulo 2 se comprende a la jerarquía del abogado, los deberes, derechos y funciones, y en el tercer capítulo las incompatibilidades.